Hola, soy Mar y hoy vamos a hablar de la luna nueva en Virgo del 3 de septiembre de 2024. Una luna nueva es la conjunción entre el Sol y la Luna. Cada luna nueva, en cada signo, empieza un ciclo de manifestación, un ciclo de siembra y cosecha. Este es el momento de siembra, la luna nueva, que podemos poner intenciones o lo que está sucediendo sincrónicamente a nuestro alrededor del 3 de septiembre, eso es lo que se va a manifestar dentro de 6 meses, cuando sea la luna llena, que además va a ser eclipse total de luna en Virgo. Es decir, que esta es la última lunación antes de la temporada de que las temporadas de eclipses empiecen a ser en Piscis Virgo. Por ahora siguen siendo en Libra Aries, pero ahora vamos a tener un eclipse que va a ser como un preview de lo que se viene, y sobre todo el eclipse dentro de 6 meses, que es el eclipse total lunar, nos va a mostrar con claridad qué es lo que estaba sucediendo en esta época. Por supuesto, si eres Virgo de Sol o ascendente, esto te afecta especialmente. Virgo es una energía que todos tenemos según en qué área de nuestras cartas es importante. Según tu ascendente, puedes ir contando hasta llegar a Virgo, y según cuántos signos cuentes, en el orden del zodíaco en reposo, que es de Aries a Piscis, ahí puedes dar con la casa, pero siempre es lo ideal mirar en tu carta para ver exactamente los grados. Esta luna nueva se da en el grado 11. El Sol y la Luna están en Virgo. En Piscis tenemos a Saturno, que está retrógrado y se encuentra en el grado 16. Había llegado hasta el grado 19 y ahora está retrogradando. Saturno, a su vez, está en cuadratura a Júpiter en Géminis. Júpiter en Géminis, que está en grado 19, también está un poco lejos de la Luna, pero aún así se siente la cuadratura. Entonces esta Luna, digamos que está en un aspecto tenso entre los signos mutables. El único signo mutable donde no hay nada en este momento es Sagitario. Y ya sabemos que cuando no hay nada, siempre es ahí donde se mueven las cosas. Es decir, que cualquier signo mutable que tengas en tu carta fuerte, Virgo, Piscis, Géminis o Sagitario, puedes llegar a sentir este inicio, pero también esta tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre la expansión y la contracción, que esto es el aspecto tenso con Saturno y con Júpiter. Muy bien, Virgo. Virgo es la energía del orden. Virgo es el signo que pone orden a la cosecha. Es decir, como el calendario astrológico fue creado en el hemisferio norte, esto en el hemisferio sur tiene el mismo efecto, por supuesto, pero arquetípicamente, cuando hablamos de los ciclos de las estaciones, suele coincidir el orden del zodíaco con las temporadas. Por supuesto, hay países que solo tienen 2 estaciones, hay países que no tienen estaciones, pero si tienes estaciones, es muy sincrónico cómo vives, porque si tienes estaciones, ya sea que estés en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, vas a sentir esta sincronicidad de los cambios de los signos mutables, los signos fijos y los signos cardinales. Los signos cardinales son los que inician las estaciones, los mutables, Virgo es el mutable de tierra, son los que mueven la energía de una estación a la otra, es decir, son el último signo de cada estación. En este caso, en el hemisferio norte es el fin del verano, en el hemisferio sur es el fin del invierno. En el hemisferio norte empiezan las clases, antiguamente eran las fiestas de cosecha, es por eso que el simbolismo de Virgo es el trigo. También se asocia a esta diosa Ceres, pero también a la estrella Spica, que es la espiga. Muy bien, pues ¿cómo es Virgo? ¿O cómo nos damos cuenta si tenemos una energía Virgo activa o no? Pues en principio la manera de detectar Virgo, si no conoces el signo, es comparándolo con su opuesto Piscis. Digamos que ambos rigen la polaridad del orden y el caos. Rigen los lenguajes sagrados
Y todo artista, todo técnico tiene un poco de estas dos energías. ¿Por qué? Porque el tecnicismo es de lo que se ocupa Virgo, la perfección, el orden, tener cada cosa en su sitio, eh, todo lo que sea los detalles, gente que trabaja con cosas muy pequeñas, como esos científicos que trabajan mirando cosas en el microscopio. Todo eso, todo lo que implique la atención a lo pequeño y al detalle tiene que ver con Virgo. Por otro lado, Piscis habla de eso que tiene una fuerza mayor que lo posee, como es el mundo de los sueños, lo onírico, lo creativo. Entonces es probable que si tienes ambas energías fuertes en tu carta, tengas en tu vida que hacer las paces entre esa polaridad del orden y el caos, porque en el caos existe una fecundidad muy grande, una creatividad enorme, pero necesitamos de la tierra, del orden, para bajarlo y que sea útil, que sirva, porque esto es lo que Virgo quiere, que las cosas sirvan, es el signo del servicio. Todos los meses del verano se planta, se siembra y luego hay generalmente 3 grandes cosechas. Virgo nos habla de esta cosecha del final del verano, que no es la última, porque la última es casi la última, digamos. La última cosecha, en verdad, ya es casi en Libra Escorpio, y ahí es cuando ya la Tierra no da más y se guarda para la regeneración en el mes Escorpio, para el nuevo ciclo que empieza luego de Capricornio. Pero cuando estamos en Virgo, la Tierra es abundante y la Tierra nos da sus frutos, pero esos frutos deben ser organizados para que nos duren todo el invierno. Esto es lo que se hizo durante siglos y milenios en la Tierra. Hoy en día estamos bastante desconectados de eso, pero sigue funcionando y siguen habiendo celebraciones de cosecha. Hay en los pequeños pueblos distintas festividades al fin del verano, que son las famosas fiestas de la cosecha, donde se ofrecía el pan y el vino, que esto, bueno, ya conocemos la tradición, que simboliza el renacimiento, porque la Tierra, claro, si bien aparenta ser abundante, el Sol a partir del solsticio empieza a bajar su luz, los días se acortan hasta que llega el punto del renacimiento del Sol, que es en el hemisferio norte el 21 de diciembre. En el hemisferio sur pasa lo contrario, empiezan los días a alargarse a partir del 21 de julio aproximadamente, cuando es el solsticio Cáncer, y poco a poco empiezan a llegar a su punto más álgido y en diciembre empieza el verano, que al revés de lo que parece, cuando empieza el verano es cuando el sol empieza a descender y cuando empieza el invierno es cuando el sol empieza a ascender y a alargarse los días. Pues en Virgo lo que sucede es que tenemos el trigo y tenemos que empezar a separar, ¿no? Separar la paja del trigo, separar eso que es residual de aquello que es nutritivo. Y ese es el trabajo de nuestra parte Virgo. Y es importante que podamos discernir. En esta lunación en particular hay una gran presencia de Piscis porque está Saturno allí. Saturno en Piscis, por un lado, limita a Piscis, lo vuelve más real, lo vuelve más tangible, lo vuelve terrenal, porque Saturno es un planeta que achica las cosas, pero para que sean más reales y posibles. Cuando estamos en la energía de Neptuno, que es la de Piscis, todo puede ser posible, pero son demasiadas las posibilidades y pocas las concreciones. Saturno en Piscis es un periodo de 2 años y medio, que ya estamos promediando, en el que muchas cosas que normalmente no eran tan posibles del mundo Piscis, ahora se están agilizando y volviendo concretas y reales. Por ejemplo, la música. La música es una temática Virgo-Piscis, pero suele asociarse más con Piscis si se la mira de la parte creativa. Y algo que es muy interesante es cómo la música está, no digo democratizándose, pero sí que hay muchas plataformas hoy en día
donde los músicos pueden vender su música o proveer su música directamente a su comprador sin tener que tener un intermediario, como siempre ha sido un tema, ¿no? Que el músico solo hace música y toda la otra parte Virgo la hace el manager, la discográfica, etc. Bueno, ahora cada vez más el músico puede incorporar su parte Virgo y subir su música a una plataforma y venderlo directamente a gente que quiera hacer contenido con eso. Eso es una cosa, pero también hay muchas otras temas, hay muchos otros temas piscianos, como puede ser el uso de psicodélicos en psiquiatría, que con Saturno en Piscis están siendo más concretos, más reales, más realmente tomados en serio, porque Saturno es la seriedad. Muy bien. Esta oposición de Saturno a la Luna, por un lado pone freno a Piscis, como digo, que Saturno está ya poniendo freno a Piscis, pero le está ayudando también a volverse más concreto. Puede ser que las personas que estén sintiendo este tránsito al Sol, ya sea si eres Sol en Piscis o Sol en Virgo, estarás recibiendo la oposición o la conjunción de Saturno al Sol. Hay que ver exactamente cuándo sucede según los grados de tu nacimiento, pero más o menos llevamos un año de Saturno en Piscis y nos queda otro año y poco más. Saturno siempre son limitaciones. No suele ser agradable, a menos que seamos una persona que le gusten los límites y el trabajo duro, que las personas que ya de por sí son saturninas, que personas que les gusta tomar responsabilidad, que les gusta ir a por lo difícil primero, esas personas generalmente brillan en los momentos saturninos. Es lo mismo que cuando Saturno está en la casa 7, por ejemplo, personas que tengan el ascendente en Virgo recibirán Saturno en la casa 7. Puede ser que, por un lado, haya interpretaciones de que en el mundo de las relaciones haya menos energía, porque Saturno disminuye. Puede ser, por supuesto, que se termina algo, pero también puede ser que se solidifica algo. Saturno habla de las cosas que tienen longevidad y que tienen durabilidad, porque Saturno nos enseña a trabajar en el tiempo. Como Saturno está en cuadratura a Júpiter, Júpiter y Saturno son los maestros. El maestro entusiasta es Júpiter y el maestro un poco menos optimista sería Saturno. Entonces estos dos maestros son lo que queda en nuestras cartas cuando nos quitan todo lo demás. Esos signos de Júpiter y Saturno son, además, en el año, si miramos en el año, son el tema del año, son los que marcan el tema del año. ¿Qué es lo que estamos expandiendo? ¿Qué es lo que estamos contrayendo? Lo que estamos expandiendo desde que salió Júpiter de Tauro, más o menos a mitad de año, e ingresó a Géminis, y va a estar por medio año más hasta el año que viene, es el área geminiana, que esto, bueno, trae mucho optimismo, sobre todo para los signos de aire y fuego. Júpiter en Géminis nos muestra que todo es posible, que hay muchas posibilidades, que hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos estudiar, hay muchas cosas que podemos empezar, emprender, ir a por un nuevo camino, porque Júpiter habla del entusiasmo de expandirnos, y en Géminis es una expansión intelectual. Lo que pasa cuando hay muchas opciones, esto en general los planetas en Géminis, además que está Marte ahí, es que luego, cuando el humor cambia, esto también los signos de aire nos pasa que como es algo solamente intelectual, si no se enraiza, si no pasa por lo emocional, es decir, cuando tengo una idea, si esa idea no la estoy realmente sintiendo con mi cuerpo, y eso es agua y tierra, si yo no hago pasos prácticos, que eso también es signo de tierra, para llevar a cabo esa idea, si no contrasto con
algunas opiniones que me digan cuál sería la parte negativa, porque la tendencia es a ver solo lo positivo, a ver la parte negativa de los contratiempos que tarde o temprano suceden con cualquier proyecto, con cualquier emprendimiento, cualquier carrera, cualquier cosa que hagamos. Siempre va a haber un momento en el que vamos a flaquear nuestra voluntad. Entonces, está bueno ver eso anticipadamente y decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo encuentre los primeros palos en la rueda, digamos, cuando tenga las primeras dificultades? ¿Voy a seguir adelante con estos proyectos, sí o no? Entonces es importante que lo hagamos ahora, este cuestionamiento, que Mercurio además va a dejar de retrogradar unos días antes, todavía está retrógrado, pero unos días antes de la luna, Mercurio va a empezar a avanzar, que ya serían los grados que ya pasó, es decir, que todas estas ideas entusiastas ya vienen de hace más de un mes. Entonces tuvimos tiempo de pensar, tuvimos tiempo de repensar, y ahora cuando Mercurio arranque directo, tenemos tiempo de pensar realmente cuál de todas estas ideas tiene más futuro, tiene más resonancia conmigo y con las posibilidades de llevarla a cabo hasta el final. Porque, bueno, vienen eclipses y luego viene la temporada de eclipse de ahora, pero luego viene la temporada de eclipse siguiente, que es cuando recibiremos la cosecha de esta luna, que será el eclipse total de luna en Virgo. El eclipse de luna llena será el día 14 de marzo de 2025. Es importante que, como estamos hablando de emociones, luna nueva es un inicio emocional y la luna llena es una conclusión emocional. Este es el momento para ver realmente, ser realistas, porque Virgo es un signo muy realista, de qué es lo que podemos cargar en nuestras espaldas y qué es lo que mejor lo dejamos para cuando realmente podamos, o realmente también soltar aquello que no podemos, o sea, soltar ideas que quizás hay algunas ideas fijas que todavía tenemos y que no son realistas. Entonces, soltar esas ideas, aprovechar la renovación de Júpiter, pero también tener en cuenta que estas tensiones definitorias, que es la de Júpiter a la Luna y a Saturno a la vez, nos están diciendo, estamos en un momento en el que el cambio es inminente, pero tenemos que volver a mirarnos a nosotros mismos en dónde estamos posicionados. Porque sí, hay un mundo de posibilidades, hay un mundo de opciones y está muy bien, y este Júpiter va a seguir mostrándonos esto y está muy bien. Y viene muy bien este Júpiter en aire para flexibilizar nuestra mente, para poder darnos cuenta de que siempre hay una opción, y que además que hay siempre una opción de algo para hacer que nos puede traer vitalidad y propósito. Eso también puede ser divertido, dice Géminis. Podemos, además de estar haciendo algo nuevo que nos viene a llenar, esto también implica que la vamos a pasar bien. Pero no olvidemos que también hay responsabilidades, Saturno, y no olvidemos que las emociones nos pueden a veces jugar una mala pasada. Cuando nos entusiasmamos demasiado por algo, luego quizás estamos no queriendo ver el paisaje entero. Tratemos de aprovechar este momento de tensión, no para interpretarlo como una tensión negativa, como, uy, se me cierran las puertas o no se me permite hacer esto. No, porque esos nos de Saturno, esas demoras de Saturno o esas dificultades de Saturno, nos están asegurando que nos pensemos bien las cosas antes de hacerlas para ahorrar energía. Eso es lo que también Virgo pretende. Virgo busca la eficiencia. Cualquier tipo de recurso que estemos gastando de más de manera ineficiente, este es el momento de reajustarlo, porque de eso también se va a tratar la siguiente temporada con los nodos allí, porque en Virgo será nodo sur, entonces se limpiará por un lado el exceso de perfeccionismo y el exceso de querer
controlar demasiado y, y se nos pedirá también ir hacia el nodo norte en Piscis, de confiar en nuestro instinto. Pero como siempre digo con los nodos, no es tan así, de que el nodo sur hay que bajarlo, porque el nodo sur también se va a incrementar mucho. Que Virgo sea nodo sur implica que van a ser 1 año y medio que nos espera con mucho Virgo en el aire. Digamos que mucha energía acumulada en la zona Virgo se va a limpiar, porque estuvo acumulada. Eso es lo que buscan los nodos, barrer con la acumulación, con la energía estancada, y sobre todo si son deudas que venimos acarreando de quién sabe cuándo, cuando son comportamientos excesivos que tienen que ver con el exceso de control, con el exceso del micromanejo de la realidad. Entonces, preparémonos con esta luna como para dejar todo listo para que luego poder vivir los eclipses de la mejor manera posible, ya que las temporadas de eclipse cuando caen, si hablo a los nativos Virgo o a los ascendentes en Virgo o quienes tengan estos nodos natales, es un momento muy importante de reajuste y es un momento en el que se sincronizan muchas cosas. Entonces, generalmente cuando tenemos el signo de los nodos o solar o ascendente, vamos a ver grandes sincronicidades en nuestras vidas. Entonces hay que prepararse para eso con entusiasmo y tener en cuenta que estamos ya en un movimiento global que cada vez más nos vamos acercando al gran cambio de Neptuno en Aries, que falta poquito, y algo que sucede también sincrónico a esta luna, que voy a hacer otro vídeo hablando de esto, es Plutón volviendo a entrar a Capricornio también en el 29. Están Plutón y Neptuno ambos en el 29 de sus respectivos signos, que es el último grado de esos signos. El último grado del zodíaco siempre es el 29. De hecho, el último grado del zodíaco en general es el 29 de Piscis, donde está Neptuno. Y esto nos augura grandes cambios y grandes finales. En este momento, con Plutón entrando de vuelta a Capricornio, estamos cerrando 16 años de Plutón en Capricornio desde 2008 hasta ahora, y este es el repaso final. Entonces, que esto venga junto con la luna nueva en Virgo, nos pone manos a la obra, que esto es algo que Virgo sabe hacer muy bien. Es decir, bueno, vamos a organizarnos porque estamos cerrando un ciclo. Y como todo cierre de ciclo, la mejor actitud es tener agradecimiento por lo que fue y entusiasmo por lo que será, pero sobre todo que no quede nada pendiente, que no quede nada sin hacer ni sin decir, y un momento de reflexión, un momento de introspección siempre viene bien. Hacer algún tipo de escrito, o yo probablemente en el próximo vídeo voy a añadir algo de información como para que puedan trabajar con Plutón, porque Plutón es un planeta muy complejo, el más, y, y seguramente van a saber de qué les hablo cuando explique más bien sobre estos 16 años que han transformado el mundo y nos han transformado a nosotros también por dentro, y ahora nos preparamos para un ciclo nuevo. Entonces, ¿qué mejor que la lunación de Virgo para ordenarnos mentalmente con Mercurio directo y sentir como esa limpieza de Virgo llega a todas nuestras áreas de vida? Porque según en la casa donde tienes Virgo y según si tienes algún planeta ahí, lo vas a sentir más o menos. Pero piensa cuando haces una limpieza de hogar o una limpieza del ordenador, del móvil, cuando vacías toda esa información residual que estorba en la operación, en las operaciones, ya sea que si tienes una montaña de cosas en el medio de tu casa, esto te va a estar interfiriendo, ya sea mentalmente como también prácticamente. No hay practicidad cuando hay acumulación. Entonces, Virgo es este signo que se dedica a separar la paja del trigo, como dije, y la importancia de la conciencia Virgo, que si la tienes activa, mucho mejor, pero si no la tienes activa, este es un momento ideal para conectar con una activación del signo.
es abrir esta capacidad mental que todos tenemos de más allá del apego emocional que tengamos al pasado o a alguna cosa sentimental de por qué guardamos las cosas o por qué no eliminamos las fotos del móvil o por qué tal, todo ese, ay, por si acaso me sirve. Virgo corta con eso. Virgo sabe distinguir y discernir muy bien la diferencia entre lo útil y lo que no. Entonces, conectar, activar esta conciencia Virgo en tu carta es muy importante. Primero porque todos tenemos todos los signos y a veces hay signos que son más difíciles de acceder que otros, pero cuando realmente podemos acceder a conectar con Virgo y a canalizar Virgo en nuestro accionar, es maravilloso lo rápido que es ordenar y ordenarse y ese sentimiento de liviandad que viene después. Es como cuando limpias y ordenas, cuando vacías, cuando tienes esa claridad mental, ese minimalismo. Apelemos a ese minimalismo de poder tener solo lo indispensable, porque eso es también lo que Saturno nos pide, y es cortar con todo lo que no sea acorde al tiempo donde estamos ahora, es decir, cosas que ya pasaron su ciclo, tienen que ser cortadas. Es como la fruta cuando llega a su punto, tiene que ser cortada porque si no se pudre en el árbol. Y bueno, al ser tan potente este final y principio, porque luego nos espera un eclipse, es el mejor momento para conectar con este orden interno, porque es un orden mental interno. Y bueno, si necesitamos ayuda, por supuesto, también es un buen momento para, si eres Virgo de Sol o ascendente, y sobre todo si estás en este punto del grado 11, un poco antes, un poco después, puede ser interesante también hacer algo simbólico, como puede ser un viaje, una terapia, a escribir algo, porque como digo, también está el tema de Plutón. Yo voy a intentar hacer algo práctico para cuando haga el vídeo de Plutón, porque es un gran cierre de 16 años el de Plutón en Capricornio, y empieza esta apertura, este inicio de la luna nueva en Virgo, que es como algo empieza, algo termina. Y esto que empieza tiene como destino también una limpieza, que eso serán los eclipses. Así que tanto a los ascendentes son los que marcan las casas, pero también existen las casas solares. Según de qué signo eres, podemos ver en qué casa te cae esto del sol. Luego, si sabes el ascendente, pues más fácil aún, sobre todo si sabes el grado de tu ascendente, también te puedo decir en qué casa está. De todas maneras, mi consejo siempre es hacer el autotest. El autotest sería usar esta polaridad de Virgo-Piscis y hacernos preguntas como, por ejemplo, lo que hablaba del orden. ¿Cuál es mi relación con el orden interno y externo? ¿Cuál es mi relación con la capacidad de traducir el caos al orden o el desorden al orden? ¿Cómo es mi capacidad de discernir y discriminar lo útil de lo residual? ¿Cuál es mi capacidad de atender también mi cuerpo físico? Porque Virgo habla de la salud y del cuerpo físico, porque ese orden manifiesto de la materia habla, por supuesto, del cuerpo físico. Como todos los signos de tierra, hablan de algo tangible, el cuerpo, y Virgo en particular es la medicina también. Entonces, ¿cuál es la relación con mi cuerpo? ¿Cómo me cuido? Es un gran momento para empezar a cuidarse, si es que no lo hacemos ya, hacer algo que tenga que ver con nuevas rutinas, porque Virgo también rige las rutinas. Entonces, para saber un poco más de tu equilibrio Virgo-Piscis, pues estas serían las preguntas. Y si estás más desde la polaridad
pisciana, también es un buen momento con Saturno transitando por ahí para desprenderte de los excesos de Piscis y conectar con tu parte Piscis más fuerte, más auténtica, la que realmente permanece a través del tiempo. Y para, por supuesto, expandir tus posibilidades en cuanto a anclar tus dotes piscianos en el tiempo, pero también Piscis, además de que va a ser nodo norte, tiene el tránsito de Saturno, entonces Saturno parece que está achicando Piscis y bueno, lo está haciendo, pero también eso, luego vendrá una expansión, luego vendrá un renacimiento, porque Saturno te deja los huesos para que sepas cuál es realmente tu valor, cuál es realmente lo imprescindible. Entonces, bueno, eso básicamente para Virgo Piscis, pero si eres también Géminis Sagitario, hay también una energía fuerte en tus signos. En Sagitario no hay nada, pero como no hay nada, todo va hacia ese sitio. Y en Géminis está Júpiter, así que bueno, los geminianos ya sabéis que este es vuestro año, o sea, lo que queda de este y la mitad del siguiente. Y bueno, es un año de gran renovación, gran expansión y una reconexión con el significado y el propósito de vida. Pues hasta aquí la luna nueva en Virgo y nos vemos al próximo vídeo. Muchas gracias. Chau, chau.